Buenos días. Voy a hacer un artículo del Socorro de Fuenterrabía que fue grandioso. Os voy a resumir en pocas palabras lo que fue el Socorro de Fuenterrabía. Primero, que en poquito más de 2 meses los franceses perdieron unos 11.000 hombres sobre el cerco y en el Socorro, muertos, heridos, presos y unos cuantos fugados. Pero os traigo entre comillas una crónica, un trozo de una crónica para veáis lo grande que es el Socorro de Fuenterrabía. Pues teniendo su ejército por mar y tierra 22.000 infantes y 1.000 caballos y 50 velas muy fuertes y artilladas, y aguardando socorro de 6.000 hombres que ya habían pasado de Bayona, y no siendo el ejército de España más que 13.000 infantes y 500 caballos, poco más o menos, y estando ellos tan fortificados y los nuestros no tener ninguna defensa, ¿cómo se había de creer y prevenir una fuga tan repentina? ¿Eh? Esto fue 13.000 contra 23.000 y venían 6.000 más y atacaron a los que estaban fortificados y les tomaron las fortificaciones y los echaron. Y ahora voy a narrar el documento MSS 2369, página 147, de 7 de septiembre de 1638, Socorro de Fuenterrabía, por don Alonso Martínez de Aguilera, del Escuadrón Volante. Se juntaron en Oyarzún, a 2 leguas de Fuenterrabía, el almirante de Castilla con 6.000 hombres y el marqués de los Vélez, capitán general de Navarra con 4.500, sin más de 500 particulares caballeros e hijosdalgo, siendo su maestre de campo Torrescuso. Era 18 de agosto, y el 20 envían al marqués de Mortara con 2.500 hombres a tomar puesto cerca por el castillo de Liguer, por la cima de la montaña que sigue de los pasajes dejados ya de los franceses hasta el mar de Fuenterrabía. El siguiente día dio vista al grueso de nuestro ejército al enemigo a 1 legua de la villa cercada. Se envió 8 compañías de socorro al marqués de Mortara, 3 de navarros, 4 de castellanos y 1 de irlandeses, porque habían subido a su puesto cantidad de franceses. Aguardaban el tercio del conde duque, gente de la armada y colecticia de diferentes partes de Castilla, porque se decía que los franceses eran 18.000 hombres y 2.000 caballeros, muy fortalecidos en sus cuarteles. La verdad que su número se ha ignorado siempre por nuestra parte. Apretaban a Fuenterrabía, tronaba su artillería los montes y los mares. A nuestro ejército excedía con mucho el del enemigo con la calidad de atrincherado y se suspendían en el socorro. 10 días se habían pasado a la vista del enemigo, y llegada más gente éramos 16.000 infantes y 500 caballos, y del siguiente consejo salió a intentar socorro el día siguiente. Dividido el ejército en 4 partes, a ocupar puestos cerca de los cuarteles del enemigo, y apenas ocupados hubo una espesísima niebla. Llovió de gran manera que trasladaba desechos a la campaña. Toda la noche con tempestad y truenos, relámpagos, agua, granizo. En 5 días se vio muy poco el sol. Se deshizo el ejército a la siguiente mañana a Oyarzún, Lezo, Rentería y Pasajes, salvo gente de custodia de artillería o que había subido a la montaña, o las tropas de Girón que por la parte de Irún habían ocupado una eminencia. Estos hasta el siguiente día. Gozaban de esta ocasión los cercadores que, prevenidos de 2 meses contra estas inclemencias, más defendidos batían Fuenterrabía. Juntada la gente para el socorro, faltaban más de 4.000 hombres. Se retiró la artillería a Lezo. Los franceses volaron una mina al tercer día de la primera noche de la inclemencia, que hizo brecha y por ella dieron 2 asaltos, pero fueron rechazados con más de 450 franceses muertos. Los de dentro pedían socorro con humo. Varios días después el marqués de Torrescusa, contra muchos pareceres, prefirió socorrer la plaza con 2.000 hombres que escogiese,
500 hombres de la coronelía de Aguilar, 300 de la Armada, 300 napolitanos, 900 navarros, 600 del tercio de Lodosa y 100 del tercio de Felipe de Navarra, 100 del tercio de Donamería, 100 del de Ablitas, con mosquetes, arcabuces y picas. Había de marchar con esta gente Torrescusa por la falda de la montaña y darse la mano con el de Mortara, que había de avanzar por la cima desde su puesto. Girón a ocupar una montaña por Irún que era retirada del enemigo. El tercio de Masía por el bosque y arrimarse emboscado a una fortificación que guardaba el dique de Irún y paso de Fuenterrabía, y otros generales por lo profundo de la falda de la montaña. En estas 5 porciones, haciendo frente a todas las fortificaciones del enemigo, para tener suspenso a todo el enemigo en todo, aunque las fuerzas de nuestro grueso se enflaqueciesen, se hizo la división hasta mediodía. Torrescusa hizo alto en una parte donde se formó un escuadrón volante, y de retaguardia de este escuadrón todo el tercio de Lodosa. Comenzaron a molestar al escuadrón los franceses desde la loma, los echaron de ella, avanzaron de uno en uno a otro puesto donde formaron. Se descubrió el enemigo en puestos diferentes. En la mitad de la montaña cantidad de franceses en unas peñas, y en otras más adelante otros tantos. A un tiro de mosquete largo un escuadrón enemigo opuesto al nuestro, que se contaban 38 picas de frente, aunque poco fondo. En lo profundo de la montaña, vecino de la falda, un bonete coronado de franceses, lleno el foso por las lluvias, y por fuera unos 200 caballeros. También se distinguía un reducto con artillería, y foso y 1000 franceses. ¿Sí? Hola. Ah, sí. Sí. ¿Cuánto cuesta? Vale, pues cámbiala. Gracias. Hasta luego. Sigo. Perdón. Torrescusa hizo alto en una parte donde se formó un escuadrón volante, aunque poco de fondo. En lo profundo de la montaña, vecino de la falda, un bonete coronado de franceses, lleno el foso por las lluvias, y por fuera unos 200 caballeros también. También se distinguía un reducto con artillería y foso, y 1000 franceses de escogida gente, regimiento de Mos de la Forza, y más adelante otro que dividía un trincherón grande. En otra colina frente a estos mucha infantería y caballería con 3000 en 4 regimientos de Mos de la Valeta. Por el puente de Irún pasaba caballería de socorro. Del bonete a nuestro escuadrón, un hermosísimo lindero donde se descubrían muchos capotes colorados. Sacó el de Torrescusa del cuerno derecho del escuadrón una manga de mosquetería, y otra del izquierdo, y otra más, y treparon sucesivamente las eminencias de la montaña contra las balas enemigas y disparando. Ganaron el puesto y comenzaron a dispararle la artillería desde el reducto. Treparon a la cumbre de las peñuelas y otros en una quiebra de la montaña desde donde disparaban. Ocuparon los puestos ganados las demás mangas. El tercio de Lodosa llegó a la quiebra por la parte inferior y cuerno derecho de los reductos. Eran difíciles de tomar. Se llamó a gastadores para arrimarse a zapa y pala que tardaron un tiempo en subir. Se pusieron postas para posible retirada de los nuestros y no ser cortados por socorros enemigos. Disposición maravillosa para que con menos sangre se consiguiese la victoria. Francisco de Garro, hijo del conde de Xavier, con la vanguardia de su tercio acometió por la parte inferior del reducto y cuerno derecho, con un esfuerzo español, joven de tan poca edad, y a este tiempo por las Peñuelas y el cuerno izquierdo los Egues, Eguía y Beaumont, Sarabia, totalmente descubierto desde sus principios a la artillería y mosquetería del enemigo, y plantando los mosquetes le dieron algunas cargas y avance. Desamparó el enemigo el primer reducto y desguarneció las trincheras de la frente con muerte de unos pocos mosqueteros nuestros.
salieron caballeros franceses que rechazaron a algunos nuestros por falta de picas. Pidieron los rechazados picas, y con otros capitanes más los volvieron a embestir. Se entraba en el reducto, cuando volvió a embestir la caballería francesa en mayor número. Sintiendo el defecto de las picas, peleaban todos. Llevaban la mejor parte los franceses. Llegaron las picas del Lodosa, que aunque no llegaban a 20, fueron de mucha importancia, y abrigando la mosquetería se trabó otra escaramuza que fue la más sangrienta en tan breve espacio. Mosquetes, arcabuces, chuzos, alabardas, pistolas, carabinas, aceros, picas, tiraban los enemigos piedras y balas con las manos. Hasta el mismo Marqués de Torrescusa, como un soldado más, embistió lleno de furor, y dejaron los enemigos el reducto y la trinchera, y desampararon el segundo reducto, pero por las espaldas de sus trincheras volvieron a hacer frente, pero entraron por la izquierda las compañías de jinetes de Andalucía y napolitanos para cortar a los enemigos que se retiraron. Avanzaron por la montaña mosqueteros y caballeros e hicieron un alto por hallarse donde pudiera jugar la caballería enemiga, y les faltaban las pocas picas, que fatigadas y maltratadas no pudieron seguirles. Los caballos por el cuerno izquierdo y nuestra infantería a cortar al enemigo por el cuerno derecho. La caballería francesa se retiró por medio de su escuadrón desbaratándolo. Empezaron a huir y les seguían los nuestros. Avanzaron el resto del escuadrón volante y varias mangas más. Se cubrió el puente de Irún de franceses de fuerte. Dieron otros a la marina donde escapaban los generales en unos barcones. Otros franceses se ahogaron en el mar. Pedro Girón acometió el día siguiente a las fortificaciones de Irún y las halló desamparadas, que si hubiera tenido aviso de bajar el día anterior hubiera cerrado la retirada de los franceses con una victoria mayor. Entramos a Fuenterrabía algunos, entramos por la brecha pisando muertos franceses, derribadas las murallas del cordón de arriba, demolidos los lienzos por las balas. En 4 días tiraron a la fortaleza 2.400 balas de artillería. Se dio el socorro a Sazón, que ya no tenía la plaza municiones ni gente, pues no pasaban de 400 de pelea, y tenía el príncipe de Condé 2 minas para volar el día siguiente y darle asalto general. Dejaron los franceses las armas para huir. Se hallaron ricos despojos, capotes de grana bordados de plata y oro, vajillas de plata, cadenas de oro, mesas puestas, comidas en los asadores. Se ganó 23 piezas de artillería, 80 banderas, muchos quintales de pólvora. No pasaron de 40 muertos por nuestra parte ni de 70 los heridos. Faltaron del enemigo, según ellos mismos afirman, más de 4.000 hombres en la campaña y ahogados en el mar y río Beovia. Advertía al enemigo, señor del mar, con 70 bajeles. Atacaba la plaza con 20.000 infantes y 2.000 caballos, según ellos mismos dicen, fortificados y guarnecidos todos los pasos, que no pasaba de 11.000 nuestra infantería y de 500 nuestros caballeros. Embistieron los nuestros a cuerpo descubierto contra artillería y mosquetes, que en tanto riesgo nos mataron tan pocos. La brevedad del tiempo en que se consiguió la victoria y las lluvias antes del brevedad del socorro cuando era mayor el número de nuestra gente. ¿Qué os ha parecido? Socorro de Fuenterrabía. Hemos visto que con Torrecuso se ataca bien. Varios días, repito cómo ha sido la maniobra. Varios días después, el marqués de Torrescusa, contra muchos pareceres, prefirió socorrer la plaza con 2.000 hombres que escogiese. Y dice, había de marchar con esta gente Torrescusa por la falda de la montaña y darse la mano con el de Mortara, que había de avanzar por la cima desde su puesto. Girón a ocupar una montaña por Irún que era retirada del enemigo. El tercio de Masía por el bosque y arrimarse emboscado una fortificación que guardaba el dique de Irún y paso de Fuenterrabía, y otros generales por lo profundo de la falda de la montaña.
en estas 5 porciones, haciendo frente a todas las fortificaciones del enemigo para tener suspenso a todo el enemigo en todo, aunque las fuerzas de nuestro grueso se enflaqueciesen. Se hizo la división hasta mediodía y después se dio el asalto. Y el que dio el asalto iba en el escuadrón volante de Torrecuso, y es lo que he narrado. Si se llega a perder Fuenterrabía, vienen los 6.000 más, son 30.000 hombres y pueden llegar hasta Madrid, porque nosotros solo teníamos 11.000 hombres. No se le hubiera podido dar batalla campal y hubieran avanzado sin problema. Hubiera sido un desastre. Fuenterrabía, donde habían balas de plata, que son las que dan título a mi primera saga. Balas de plata de verdad preparadas para disparar a los demonios franceses. Gracias.